Música, apertura cinematográfica, solemne pero con un toque de esperanza. Ambiente, el zumbido silencioso de un coche de lujo en movimiento. El traje me apretaba en los hombros, no de forma incómoda, sino con la tensión de un momento importante. El tejido, liso y oscuro, era una armadura. Cada hilo, un recordatorio del esfuerzo. A mi lado, el asiento de cuero crujía suavemente. Un hombre mayor, una figura discreta, observaba el paisaje pasar. Su presencia era un ancla, un secreto a voces. Cena. Un joven, vestido impecablemente, mira por la ventanilla. Su rostro refleja una mezcla de nerviosismo y determinación. A su lado, un hombre mayor, inexpresivo, con una mirada profunda. La ciudad se erguía ante nosotros, un laberinto de cristal y acero. Cada edificio, una promesa, o una pared. Hoy sería uno de los dos. SFX, sonido de un coche deteniéndose suavemente. Place, la imponente entrada de un rascacielos corporativo. Mármol pulido, puertas giratorias, el brillo del dinero. Action. Bajamos del coche. Mi socio, el señor Thorne, se movió con una calma que lo hacía casi invisible. Yo, por el contrario, sentía cada mirada. Social pressure. El portero nos saludó con respeto. Un par de empleados que salían nos miraron con curiosidad. El traje impecable del señor Thorne, contrastando con mi juventud y mi piel. Eran ojos que juzgaban sin palabras. Emotional beat. Una punzada de orgullo, luego una ola fría de duda. ¿Pertenecía yo aquí? La voz de mi abuela resonó. Camina como si fueras el dueño, hijo. Enderecé la espalda. Era mi momento. Atis. El señor Thorne no dijo nada, pero su mano se posó brevemente en mi hombro, un gesto casi imperceptible que nadie más notó. Una fuerza silenciosa. Música. Tensión sutil. Un pulso rítmico bajo la superficie. El ascensor subió, las cifras brillando en rojo. 35 pisos. 35 pisos de ambición. O de muros. Mi pulso era un tambor en mis sienes. No por miedo, sino por la certeza de lo que estaba en juego. Ambiente. El suave murmullo de una oficina de alta gerencia. Voces distantes. El tintineo de tazas de café. Plash. La sala de juntas. Una mesa de caoba maciza, tan grande que parecía un lago oscuro. Sillas de cuero negro, vacías, esperando. Al fondo, una ventana gigantesca, el cielo de la ciudad como telón de fondo. Action. Nos sentamos. Yo en el extremo, el señor Thorne a mi lado, un paso atrás, casi como un asistente, pero con una postura que desmentía la sumisión. 5 hombres y una mujer entraron. Trajes caros, sonrisas forzadas. El CEO de la firma, el señor Albright, me miró de arriba abajo. Su sonrisa no llegó a los ojos. Social pressure. La mesa se llenó. 6 pares de ojos. 6 expresiones que variaban entre el escepticismo y la condescendencia. Sus voces eran educadas, pero cargadas de un peso invisible. La secretaria, sentada en una esquina, tecleaba con discreción. Emotional bait. Sentí un escalofrío. No eran solo ojos, eran barreras. Eran el peso de la historia, las expectativas no dichas. Mi corazón latía furioso, pero mi rostro permaneció inexpresivo. Debía ser un muro inquebrantable. Atis. El señor Thorne se ajustó las gafas. Su mirada se detuvo un instante en Albright. Un destello fugaz. Algo que solo yo noté. Silencio. Presenté mi proyecto. Amanecer Digital. Una plataforma innovadora. Un puente entre comunidades desatendidas y oportunidades de inversión. Cada diapositiva, un año de trabajo. Cada palabra, una convicción. Música. Sonido de cuerdas bajas y lentas, evocando tristeza contenida. Place. La sala de juntas. El aire se hizo pesado. Acción. El señor Albright carraspeó. Joven, comenzó, su tono paternalista.
Es una idea ambiciosa. Los otros asintieron. Uno de ellos, el señor Harrison, se reclinó en su silla, una sonrisa burlona en sus labios. Pero realista, ¿no cree? ¿Quién confiaría su capital a esto? Su mano hizo un gesto vago hacia mí. Social pressure. Las risas ahogadas de los ejecutivos llenaron el silencio. La secretaria se tensó. Yo sentí el ardor en mis mejillas. La humillación era un veneno que corría por mis venas. Emotional beat. Un nudo en el estómago, la ira, la rabia silenciosa. Respiré hondo, forzando una calma que no sentía. Recordé a mi padre, las veces que lo vio doblarse y la promesa que me hice. Nunca. Mi voz, cuando hablé, fue firme. Mi equipo y yo hemos validado cada métrica, señor. La oportunidad es real. Atis. El señor Thorne no se movió. Sus ojos Boutique, sin embargo, se fijaron en Harrison. Un microsegundo de intensidad. SFX. Sonido tenue de una pluma golpeando un papel rítmicamente. Las preguntas se volvieron ataques. Mi experiencia, mi edad, mi origen. Todo fue puesto en tela de juicio. Cada respuesta mía era recibida con una mirada escéptica. Un quizás condescendiente. Cena. Primer plano del rostro del protagonista, que muestra una dignidad herida, pero una resolución inquebrantable. El sudor apenas perceptible en su frente. Place. La sala de juntas. El final de la presentación. Action. Albright se puso de pie, señal de que el ritual había terminado. Apreciamos tu entusiasmo, joven, pero no vemos el ajuste con nuestra visión. Otro ejecutivo añadió: quizás deberías empezar con algo más manejable, algo más a tu alcance. Social pressure. Todos se levantaron. Sentí la urgencia de abandonar la sala, de escapar de esas miradas de lástima y desprecio. Un camarero se acercaba con un carrito de café. Los ejecutivos se rieron entre dientes mientras se dirigían a la puerta. Emotional beat. El corazón se me partió, pero no dejé que lo vieran. La dignidad era lo único que me quedaba. Me repetí: esta no es una derrota, es una lección. Cerré los puños bajo la mesa. Atis. El señor Thorne se levantó también, pero no siguió a los Tyndall y ejecutivos. Se quedó, inmóvil, mirando a Albright, que estaba a punto de salir por la puerta. Una calma inquietante. Música. Un cambio abrupto. De la tensión a una nota de asombro y peligro inminente. Ambiente. El silencio incómodo en la sala de juntas, vacía, a excepción de nosotros dos. Es una pena, dijo el señor Thorne, su voz sorprendentemente tranquila, pero con un filo acerado que nunca le había oído antes. Se dirigió directamente a Stowe Albright, quien se había detenido en el umbral. Los demás ejecutivos lo miraron, confusos. Place. La sala de juntas, ahora vacía de todos menos nosotros tres, y la secretaria, que se había quedado helada. Action. Albright se volvió, irritado. Disculpe, señor Thorne, ¿dijo algo? El señor Thorne sonrió, una sonrisa sin alegría. Digo que es una pena, una verdadera pena haber perdido esta oportunidad. Su mirada se posó en mí, luego volvió a Albright. Porque su empresa, señor Albright, acaba de perder la oportunidad de su vida. Social pressure. Albright frunció el ceño. La secretaria dejó caer una taza que se rompió con un eco metálico. Los demás ejecutivos, a medio camino de la puerta, se detuvieron, sus expresiones una mezcla de perplejidad y fastidio. Emotional beat. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba confrontándolos? Un sudor frío corrió por mi espalda. Mi corazón golpeaba mi caja torácica. Atis. El señor Thorne sacó su teléfono. Con un movimiento calmado hizo una llamada. Sí, dijo en voz baja, pero audible para todos. Quiero que compren la firma entera, ahora. Sí, los fondos están listos.
Todos los activos. Hagan la oferta irrefutable. Música, impacto, incredulidad, un crescendo dramático. La sala se quedó en silencio. Un silencio pesado, cargado de incredulidad. Los rostros de los ejecutivos, antes arrogantes, se habían transformado. Sus mandíbulas cayeron. Albright se puso pálido. Me miró a mí, luego a Thorne. El camarero, que había vuelto con café, se quedó inmóvil, la bandeja temblando. Yo también estaba petrificado. No entendía. La magnitud de sus palabras. ¿Comprar la firma entera? ¿La firma que acababa de humillarme? ¿La firma de la que dependían sus carreras? Mi mente corría, tratando de unir las piezas, pero era demasiado. El secreto que el señor Thorne guardaba. La verdadera identidad de mi acompañante. Todo iba más allá de lo que podía comprender. Cena. El rostro atónito del protagonista, contrastado con la calma helada de Thorne y el shock de los ejecutivos. Y entonces el señor Thorne colgó. Guardó el teléfono en el bolsillo interior de su chaqueta con la misma calma con la que lo había sacado. Miró a Albright. Mi gente estará en contacto. Disfrute de su último día al mando, señor Albright. Mi acompañante. El hombre que se había sentado en silencio, observando cada humillación. El hombre al que yo, ingenuo, había considerado solo un socio inversor más experimentado. Me acababa de mostrar un poder que desafiaba mi imaginación. Pero, ¿qué significaba todo esto para mí? ¿Para mi proyecto? ¿Para mi dignidad herida? Música. El final de la parte se desvanece con una nota de incertidumbre y promesa de un poder que apenas comienza a revelarse. Música. Intro suave, melancólica, con un toque de tensión subyacente. Las palabras se estrellaron contra mí. Su visión, señor Ekau, no se alinea con la nuestra. Fueron frías, filosas, directas. Mis ideas, meses de esfuerzo, descartadas. Uno de ellos, un hombre de gafas finas y sonrisa condescendiente, incluso se permitió un bostezo discreto. Intenté que mi voz no temblara. Mantuve la barbilla alta. Cena. Primer plano de la mano de Samuel apretando la mesa. Nudillos blancos. Luego, la mirada perdida de Anderson. Entiendo. Mentira. No entendía nada. Solo sentía la mordedura del desprecio. El señor Davis, el que dirigía la reunión, se inclinó. Su tono, ahora, era más amable, más paternalista. Es un buen intento para alguien tan joven, Ekau. Pero el mercado es implacable, y usted aún no lo comprende. Ambiente. El eco de la sala de reuniones, el zumbido del aire acondicionado. Miré a Mr. Anderson. Estaba sentado a mi lado, inmóvil. Su rostro, una máscara impenetrable, ni una mueca de desaprobación, ni una señal de apoyo. Solo ojos oscuros, observando, como si fuera un espectador más de mi humillación. Mi pecho se apretaba, la rabia, la vergüenza. Respiré hondo, me puse de pie. SFX, el chirrido suave de una silla al ser movida. Agradezco su tiempo. Mi voz sonó extraña, vacía. Recogí mis papeles del escritorio, mis sueños convertidos en un fajo de hojas sin valor. Davis asintió, su sonrisa de plástico aún en su rostro. Esperamos que encuentre su camino. Fue una despedida, un rechazo final, una puerta que se cerraba con un ruido sordo. Me di la vuelta. Caminé hacia la salida. Cada paso, un clavo. Silencio. El pasillo era un túnel, largo, estrecho. Sentía sus miradas en mi espalda, los susurros que no alcanzaba a oír, pero que imaginaba. El fracaso. La palabra resonaba en mi cabeza. Fracaso, fracaso, fracaso. Mi visión del futuro se empañaba. Mi creencia en mí mismo se agrietaba. ¿Habían tenido razón? ¿Era yo solo un joven ingenuo con ideas de niño? Mi mente gritaba que no. Mi corazón, sin embargo, dolía. Ambiente. Sonido distante de la ciudad. Pasos de otras personas que pasan.
Alcancé la puerta principal. El cristal reflejaba mi rostro. Demasiado serio, demasiado joven, demasiado negro quizás. Ese pensamiento me golpeó, desagradable, injusto, pero real. Lo había sentido en el aire, en las miradas, en el tono. No era solo el proyecto, era yo, mi piel, mi existencia. Un nudo se formó en mi garganta. Lo tragué. SFX. Sonido de puerta de cristal abriéndose. Salí al sol. La ciudad me envolvió, ruidosa, indiferente, millones de vidas. Y la mía acababa de ser disminuida. Caminé sin rumbo, las manos metidas en los bolsillos, aferrándome a mis papeles. Quería gritar, quería romper algo, pero solo sentía el frío en el estómago. De repente, una sombra se cernió sobre mí. Era él, Mr. Anderson, cena. Samuel caminando por la acera. Mr. Anderson un paso atrás. La ciudad bulliciosa de fondo. Su presencia era imponente, incluso en el caos de la calle. Se detuvo a mi lado. ¿Estás bien, Ekau? Su voz era grave, serena. Lo miré. Mis ojos ardían. No, no estoy bien, Mr. Anderson. La honestidad fue un alivio amargo. Él asintió lentamente. Su mirada barrió la calle. Lo sé. Música. Sutil cambio a una melodía más curiosa, menos melancólica. Permanecimos en silencio. El semáforo cambió. La gente cruzaba. Yo quería que desapareciera. Quería estar solo con mi dolor. Pero él seguía allí, quieto, fuerte. ¿Ha sido útil la reunión para usted? Pregunté, con un deje de ironía. Él me miró. Una ligera curva en la comisura de sus labios. Casi una sonrisa, pero no del todo. Inmensamente. Esa respuesta me descolocó. ¿Inmensamente? ¿Cómo podía ser útil ver y haría a alguien humillado? SFX, el pitido insistente de un taxi que pasa. Lo siento, dije casi en un susurro. Siento haberle hecho perder el tiempo. Él negó con la cabeza. No has hecho que pierda el tiempo, Echo, nunca. Su voz era firme. Demasiado firme para la situación. Me confundió. Me enfadó un poco. ¿Estaba siendo condescendiente? ¿Paternalista como el resto? Señor Anderson, creo que debería irme. Necesito... ¿pensar? Dio un paso. Se colocó frente a mí. Su mirada, penetrante. Pensar está bien, Ekau, pero a veces la acción es mejor. Sacó su teléfono, un modelo elegante, casi imperceptible. Marcó un número. Sí, estoy en la calle 42. Necesito el coche, ahora. Cena. Primer plano de la mano de Anderson sosteniendo el teléfono. Luego su mirada fija en Samuel. Me quedé inmóvil. ¿Su coche? ¿Para qué? Él colgó. Volvió a guardar el teléfono en su bolsillo interior. Vamos, te llevo. Mi mente dio vueltas. Rechazar. Insistir en mi independencia. Pero algo en su voz. Una autoridad tranquila. Y yo, en ese momento, me sentía demasiado cansado para discutir. ¿A dónde? Pregunté, mi voz casi inaudible. A un lugar donde podamos hablar. Donde las ideas no sean tan fácilmente descartadas. SFX, el motor suave de un coche de lujo deteniéndose. Un coche negro, impecablemente pulido, se detuvo junto a la acera. Era enorme, elegante, conducido por un hombre uniformado. Mr. Anderson abrió la puerta trasera para mí. Me quedé allí, congelado, como un ciervo deslumbrado por los faros. Entrar en ese coche era cruzar un umbral. Me senté en el cuero frío. El silencio era instantáneo. El mundo exterior se desvaneció tras los cristales tintados. Mr. Anderson se sentó a mi lado. El olor a cuero y a algo sutilmente caro me envolvió. El coche arrancó sin un solo temblor. Cena. Samuel en el coche mirando por la ventana. Mr. Anderson a su lado, enigmático. ¿Estás cómodo, Ekau? No lo estaba. Estaba tenso, confundido. Sí, señor Anderson, gracias. La palabra gracias sonó hueca. Él inclinó la cabeza. Sus ojos no me abandonaban. Sé lo que sientes, la injusticia, la impotencia. Me estremecí. ¿Cómo podía saberlo?
Usted no puede saberlo, dije, mi voz un poco más fuerte de lo que pretendía. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Esta vez era más clara. Créeme, Ekau, lo sé. Mejor de lo que te imaginas. Música. La tensión se mantiene, un hilo de misterio. El coche se deslizó por las calles, como una burbuja. Yo no sabía a dónde íbamos, no sabía qué quería. Solo que este hombre, que me había acompañado para ver mi proyecto destrozado, ahora me llevaba en su coche de lujo. Y su mirada, esa mirada, contenía una promesa, o una amenaza. Aún no sabía cuál. Pero algo se movía, algo que yo no entendía. Y una pequeña diminuta chispa de curiosidad se encendía en mi interior. ¿Qué sabía él que yo no? SFX. Sonido del coche deteniéndose suavemente. El coche se detuvo. Fuera. Otro edificio imponente. Más grande que Zenith Innovations. Más moderno. Me giré hacia Mr. Anderson. Él me miró. Tengo una pregunta para ti, Ekau. Su voz era suave, pero sus ojos eran de acero. ¿Crees que un buen plan puede ser ejecutado por la persona equivocada? Mi mente se esforzó por comprender la pregunta. No lo sé, respondí, mi voz apenas un susurro. Pero sé que la persona correcta puede hacer que un buen plan brille. Mr. Anderson asintió. Una sonrisa genuina por fin se dibujó en su rostro. Exactamente. Abrió la puerta del coche. Vamos, Ekau, la presentación acaba de empezar. Música. Tema de intriga y expectación, subiendo ligeramente en volumen y complejidad. Música. Tensión sutil, persistente. Salimos de esa sala helada. Mis piernas firmes, mi alma rota. El señor Davis caminaba a mi lado, un paso detrás. Su silencio era una capa más de mi humillación. Sentía los ojos de la recepcionista, los murmullos del pasillo. Cada eco perforaba mi orgullo. ¿Qué pensaban? ¿Otro fracaso? ¿Otro no para un joven negro con sueños demasiado grandes? El aire de la oficina me sofocaba. Cada respiración dolía. Cena. Un pasillo largo y estéril en una oficina corporativa. La cámara sigue al protagonista y al señor Davis por detrás. SFX. Tacones lejanos. El zumbido de los ordenadores. Una puerta cerrándose suavemente. Yo solo quería desaparecer. Fundirme con la pared, con el suelo. Ser invisible. Pero no podía. Tenía que mantenerme en pie. Por mí. Por los míos. Por cada voz que me decía que lo lograría. Mi mentón se mantuvo en alto, mi espalda recta. No les daría el gusto de verme derrumbado. Nunca. Ambiente. El ligero bullicio de una oficina ocupada que Morty Pooh se desvanece. Llegamos al ascensor. El reflejo en el metal pulido me devolvió una imagen desconocida. Un joven con los ojos ardientes, pero la mirada vacía. Una furia contenida que amenazaba con estallar. El señor Davis presionó el botón. Su mano, tranquila, controlada, no me miró. Su mirada estaba fija en los números que subían y bajaban en el panel. Silencio. El trayecto fue eterno. Los pocos segundos se sintieron como horas. Había otras personas, trajes, maletines, la prisa de la vida corporativa. Ninguno de ellos me vio, o eso pensaba. Sentía sus ojos, sus juicios silenciosos. ¿Qué dirían de mí? ¿Del chico negro con el traje barato y el sueño roto? Tragué el nudo en mi garganta. Respiré hondo, una y otra vez. El señor Davis seguía sin decir una palabra. Su silencio era un abismo. Me preguntaba si estaba decepcionado, si se arrepentía de haberme dado esta oportunidad. Cena. El interior del ascensor. El protagonista intenta mantener la compostura. Su reflejo en el metal muestra la tensión. El señor Davis, a su lado, imperturbable. SFX. El suave zumbido del ascensor. El tintineo de las puertas abriéndose. Las puertas se abrieron a la planta baja. La vibración de la ciudad me golpeó. La libertad, la humillación, todo al mismo tiempo. Caminamos hacia la salida,
hacia el coche que nos esperaba. El aire frío de la calle fue un alivio, un respiro, pero la herida seguía abierta, sangrando, invisible para el mundo, pero devastadora para mí. Música, un bajo profundo, con toques de melancolía pero también de determinación. SFX, bocinas de coches, el murmullo de la ciudad. El coche negro nos esperaba. El conductor abrió la puerta. Entré. El asiento de cuero me envolvió. El señor Davis se sentó a mi lado. El silencio de nuevo nos acompañó. El coche arrancó. Se mezcló con el tráfico de la ciudad. Miré por la ventana. Los edificios pasaban como sombras. La gente caminaba, ajena a mi dolor, a mi vergüenza. Quería gritar, quería golpear algo, quería desaparecer. Cena. El interior de un coche de lujo. La cámara enfoca al protagonista, mirando por la ventana, luego a su reflejo. El señor Davis está a su lado, inmerso en su teléfono. SFX. El suave rodar del coche, el tráfico amortiguado. El señor Davis sacó su teléfono. Su pulgar se movió con rapidez por la pantalla. Tecleaba. Mensajes, correos. Su mundo seguía girando. El mío se había detenido en aquella sala, en el momento exacto de su desprecio. De repente, dejó el teléfono sobre su regazo. Suspiró. Y entonces me miró. Por primera vez desde que salimos de allí. Su mirada era diferente. No de lástima, no de decepción. Era una mirada de entendimiento y algo más. Algo que no pude descifrar. Ambiente. El silencio tenso dentro del coche. ¿Estás bien, Elías? Su voz era tranquila, pero firme. No lo estaba. No lo estaría en mucho tiempo. Sí, señor Davis, mentí. La dignidad me lo exigía. Él asintió, lentamente. Una pequeña sonrisa asomó en sus labios. Extraña, casi imperceptible. Lo sé, dijo. Sé que no lo estás. Mi corazón dio un vuelco. Él lo sabía. Él lo había visto todo. Él había sentido el desprecio, la injusticia, la herida abierta. Nunca es fácil, continuó. Nunca lo ha sido. Pero algunos tienen que luchar más duro. Eso es todo. SFX. El coche deteniéndose suavemente. Llegamos a un restaurante. Un lugar discreto, pero elegante. No tenía apetito. Mi estómago estaba revuelto. Pero el señor Davis me hizo un gesto para que bajara. Obedecí. Caminé a su lado, la cabeza en alto. Entramos. El maitre nos reconoció al instante. Nos condujo a una mesa apartada, lejos de las miradas, pero aún en el corazón del lugar. Mientras pedíamos, el señor Davies observaba a la gente. Su mirada era penetrante. Yo solo podía ver el reflejo de mi vergüenza en cada superficie pulida. Cena. Un restaurante elegante pero sobrio. La cámara se centra en el protagonista y el señor Davis en su mesa. El protagonista aún muestra la tensión en su rostro. Música. Un piano suave y melancólico. Escucha, Elías, dijo, dejando su tenedor. Su voz era seria ahora. Lo que pasó hoy no tiene nada que ver contigo, ni con tu proyecto. Lo sabía, pero escucharlo de él era un bálsamo. Tu idea es brillante, es innovadora, tiene un potencial inmenso. Mis ojos se fijaron en los suyos, buscando una pista, una explicación. El problema no eres tú, son ellos. ¿Pero por qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué ese desprecio? Él me miró fijamente, porque no entienden, no quieren entender. Creen que el mundo es suyo, que las oportunidades son solo para algunos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era la cruda verdad. Ambiente. El suave murmullo de conversaciones en el restaurante. El señor Davis se reclinó en su silla. Su rostro, antes inmutable, ahora mostraba una determinación férrea. Pero el mundo está cambiando, Elías, y aquellos que no cambian con él se quedan atrás. O son empujados, añadió, una chispa en sus ojos. ¿Qué haremos ahora?, le pregunté.
la voz temblorosa. Él sonrió. Una sonrisa depredadora, llena de confianza. ¿Hacer? Oh, Elías, ya está hecho. Mi mente no podía procesar sus palabras. ¿Hecho? ¿Qué estaba hecho? ¿A qué se refiere? Insistí. En esta vida, Elías, dijo, levantando su copa de agua, hay momentos en que el silencio es más ruidoso que cualquier grito. Y hay lecciones que se aprenden mejor cuando la puerta se cierra, no cuando se abre. SFX, el tintineo de un vaso, el roce de cubiertos. Me sentí un poco mareado. ¿De qué estaba hablando? El señor Davis tomó un sorbo de agua. Me miró, como si estuviera leyendo mis pensamientos. No te preocupes por el proyecto, Elías, ni por el no de hoy. Ellos querían humillarte. Quería demostrar su poder. Y tú, hizo una pausa. Tú les diste lo único que nos esperaban. ¿Qué fue? Pregunté con la respiración contenida. Dignidad, respondió él. Y esa, mi joven amigo, es un arma muy poderosa. Bajó la voz. Se inclinó un poco hacia mí. Su mirada intensa. Mañana, temprano, tengo una reunión. Una muy importante. Con la junta directiva de esa misma firma. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Con la junta? ¿Para qué? Digamos que es hora de que se enteren de algunas cosas. Cosas que quizás no les gusten mucho. Una punzada de esperanza se encendió en mi pecho, pero también de miedo. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué estaba a punto de suceder? El señor Davis solo sonrió, un brillo en sus ojos que prometía tormenta. No te preocupes, Elías, el juego solo acaba de empezar. Y no siempre gana el que tiene las mejores cartas al principio. A veces, gana el que sabe cuándo hacer la jugada maestra. Música, melancólica, pero con un pulso de determinación subyacente. Salimos de la oficina, de ese lugar donde mi sueño había sido pisoteado. El aire de la calle no se sentía más fresco. Pesaba. Cada paso era un esfuerzo. El señor Davis caminaba a mi lado. Su silencio era distinto al mío. El mío era de shock, de rabia contenida. El suyo era pensativo. Ambiente. Ruido suave de ciudad. Tráfico lejano. Cafetería cercana. Nos sentamos en una pequeña mesa. Él pidió un café. Yo no pude. Mi garganta estaba cerrada. Fingía mirar por la ventana. Pero mi mente solo reproducía sus caras, sus risas, sus palabras de desprecio. El sabor amargo de la humillación. Era una herida abierta, una que conocía bien. Me prometí, una vez más, que no me rompería. No esta vez. SFX. Teclas de teléfono siendo marcadas suavemente. El señor Davis sacó su teléfono. Lo mantuvo bajo la mesa. Habló en voz baja. Palabras sueltas. Nombres que no reconocí. Frases como asegura esto y muévelas ya. Me miró por un segundo. Una mirada rápida. Sus ojos eran profundos. No había lástima. Solo una extraña certeza. Colgó. Como si nada hubiera pasado. ¿Qué hacía? Silencio. Oficina temporal. Horas más tarde, ya en la pequeña oficina temporal que nos habían asignado. El silencio era denso. Revisaba mi email, con el corazón encogido. Un asunto llamó mi atención. Actualización sobre el proyecto Fénix. Era de ellos. Abrí el correo. Mi vista recorrió las líneas. Lamentamos informarle. Su propuesta no se alinea. Nuestros estándares actuales. Le deseamos lo mejor en sus futuros emprendimientos. Formal, frío. Cada palabra era un puñetazo. La pantalla se nubló. Mi respiración se agitó. Recordé las horas sin dormir, los sacrificios, las esperanzas. Todo reducido a un párrafo impersonal. Cena. Mirada cercana a la pantalla del ordenador con el email. Mis nudillos apretados. El señor Davis estaba a mi lado. En su propia tableta. También leyendo el email. Una pequeña sonrisa. Casi imperceptible. Jugó con el borde de su dispositivo. Como si ese rechazo fuera
Divertido. Mi confusión creció. ¿Qué estaba pasando? ¿Era su forma de mostrar desdén por ellos? ¿O por mí? SFX. Música de fondo suave en un restaurante, tintineo de copas, restaurante elegante. Me invitó a cenar esa noche. Un lugar exclusivo. Casi desierto. Su voz era tranquila. Hablaba de negocios, pero sus palabras eran crípticas. A veces, joven, hay que dejar que la tierra descanse, dijo, antes de que la verdadera siembra pueda comenzar. Habló de paciencia, de estrategias a largo plazo, como si todo lo de hoy fuera parte de un plan mayor. Sentí una extraña mezcla de esperanza y frustración. ¿Estaba tratando de levantarme el ánimo? ¿O se burlaba? La dignidad me impedía preguntar directamente. No quería sonar ingenuo. Cena. El señor Davis gesticula levemente, su rostro iluminado por la luz tenue del restaurante. Yo lo miro, intentando descifrarlo. Ciertas piezas, continuó, deben moverse. Ciertas reestructuraciones son inevitables. Sus ojos brillaron con una luz peculiar. ¿De qué piezas hablaba? ¿Qué reestructuraciones? Todo era un rompecabezas, y yo no tenía ninguna pieza. Música, lenta, introspectiva. Mi apartamento. La noche fue larga. La oscuridad no trajo consuelo. Solo pensamientos. Repasé mi presentación, una y otra vez. Busqué el fallo, la palabra incorrecta, el número mal calculado. No encontré nada. Solo la memoria de sus caras. El eco de su desprecio. La ira y la impotencia luchaban en mi pecho. Las lágrimas que no pude derramar en público. Ahora se asomaban. No las dejé salir. Me prometí de nuevo. No. Me puse de pie. Miré mi reflejo en la ventana oscura. No me romperían. No me harían dudar de mi valía. SFX. Vibración de un teléfono. Mi teléfono se encendió. Un mensaje. Del señor Davis. Solo un emoji. Un puño. Sin palabras. Lo miré. ¿Significaba apoyo? ¿Determinación? ¿O era una amenaza velada? No lo sabía. Pero sentí algo. Una pequeña chispa. Algo estaba cocinándose. Ambiente. Zumbido de una gran ciudad por la mañana. Sede de la firma. Vista exterior. A la mañana siguiente me dijo que teníamos otra reunión. Volvimos al mismo edificio, el mismo. Mi estómago se revolvió. ¿Para qué? Él me miró con una sonrisa. No con la misma gente, explicó, con otros interesados. Era vago, intencionadamente vago. Crucé la entrada. La recepcionista nos miró, con una expresión de sorpresa. Había algo diferente en su mirada, algo que no pude descifrar. Mi desconfianza era mi escudo. ¿Una segunda oportunidad? ¿O una humillación diferente? Cena. Entrada del edificio. Mi rostro tenso. El señor Davis a mi lado con una sonrisa misteriosa. El señor Davis me guiñó un ojo. A veces, susurró, las cosas deben caer para que algo mejor pueda construirse. Su tono era juguetón, pero sus ojos eran serios. No entendía, pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. SFX, puerta pesada que se abre, murmullo de voces bajas. Sala de reuniones. Dirección. Entramos en una sala de reuniones. Esta era diferente, más grande, más imponente. Había gente sentada, ejecutivos serios, caras que no había visto antes. El señor Davis entró antes que yo, y cuando seguí sus pasos, lo vi, sentado en la cabecera de la mesa. No como mi acompañante, sino como si presidiera la reunión. El corazón me dio un vuelco. La sala estaba en silencio. Las miradas de los otros ejecutivos se posaron en él, con un respeto que no habían mostrado antes. Mi confusión se volvió intriga. ¿Qué significaba esto? No entendía. Pero la dinámica había cambiado, radicalmente. Cena. Primer plano de mi cara, asombro y una pizca de temor. El señor Davis me mira desde la cabecera de la mesa, sonriendo. Él me invitó a sentarme, no a su lado, sino frente a él, en el centro, como si yo fuera el anfitrión.
Él sonrió, pero no explicó nada. Solo me hizo un gesto con la cabeza, y luego, con un tono autoritario, se dirigió a la sala. Bien, dijo, comencemos. ¿Comenzar qué? Mi mente giraba. Una ola de anticipación me invadió. El aire estaba cargado, listo para algo, algo grande. Música, melancólica, pero con un pulso subyacente de determinación. Ples. El asiento trasero de un sedán de lujo. Vidrios tintados que distorsionaban el mundo exterior en una acuarela gris. Acción. La ciudad pasaba como una mancha indistinguible de luces y sombras. Mi mirada se clavaba en mi propio reflejo. Un rostro cansado, marcado por la reciente humillación. Cada palabra del rechazo, cada gesto de desdén de aquel director, se repetía en un bucle cruel en mi mente. A mi lado, el señor Davis, inalterable, solo observaba el camino a través del parabrisas. Su silencio era un abismo, tan profundo como mi propia desesperación. Social pressure. Solo nosotros dos en el coche, pero cada bocina distante, cada risa de peatones fuera, resonaba con la burla que sentía en mi interior. El peso de mi fracaso se sentía más denso que el aire acondicionado, que apenas lograba aliviar la opresión en mi pecho. Parecía que todo el mundo conocía mi vergüenza. Emotional beat. Un nudo apretado en la garganta. Respirar dolía. Cada fibra de mi ser gritaba de rabia, de impotencia. ¿Por qué siempre era lo mismo? ¿Por qué mi piel era una barrera tan insuperable? Un filtro que distorsionaba mi valía. La familiaridad de esta injusticia era casi más dolorosa que la injusticia misma. Pero bajo la rabia, una chispa fría y obstinada se negaba a extinguirse. No podía permitirme romper, no aquí, no delante de él, no aún. Tis. El señor Davis finalmente rompió el silencio, su voz profunda cortando el aire como un bisturí. El camino es largo, joven, y la paciencia, una virtud poco común para aquellos que no entienden el verdadero poder, aquellos que ven solo la superficie. Levanté la mirada, sin comprender del todo el peso oculto de sus palabras, pero una extraña calma emanaba de su figura. Sus ojos, en el espejo retrovisor, brillaban con una promesa que no lograba descifrar. Place. El bullicioso espacio de coworking que alquilaba, lleno de la falsa camaradería y la competencia silenciosa de los emprendedores. El aroma a café quemado y ambición flotaba en el aire. Action. Mis ojos se clavaron en mi pantalla, fingiendo una concentración que no existía, mientras los murmullos se tejían a mi alrededor como una telaraña invisible. La noticia de mi rechazo en la prestigiosa Omnicorp, que se jactaba de su inclusión en cada comunicado de prensa, había volado más rápido que un chismorreo de la bolsa. Parecía que todos lo sabían. Social pressure. Otros emprendedores, jóvenes y viejos, me lanzaban miradas oblicuas, algunos compasivas, incluso furtivas, otros con una mezcla de lástima y un alivio apenas disimulado de que el fracaso no los hubiera alcanzado a ellos. Cada risa lejana en el pasillo me parecía dirigida a mí, un eco de la burla de aquella sala de juntas. Emotional beat. Una punzada de humillación me atravesó de nuevo, más aguda esta vez, porque la derrota era pública. Sentí los ojos de todos clavados en mi espalda, la garganta seca. Quería levantarme, gritarles que no sabían nada, que era una farsa. Quería golpear la mesa, pero me obligué a tragarlo todo, a mantener la compostura, a endurecer mi rostro. Debía demostrar que, aunque me hubieran derribado, no me habían quebrado, que todavía estaba de pie. Tis. Un mensaje anónimo apareció en mi bandeja de entrada. Un correo sin remitente claro. Un solo emoji. Un fénix alzándose de las cenizas. ¿Era un error? ¿Una broma cruel? ¿O alguien más sabía algo que yo no? Lo borré al instante, confuso,
pero la imagen resplandeciente del pájaro mítico se quedó grabada en mi mente, una chispa irracional de esperanza. Place. Una sala de conferencias de cristal en el piso superior del edificio de Mr. Davis, donde su oficina principal ofrecía una vista panorámica, casi divina, de toda la ciudad que se extendía abajo. Action. Lo observé desde el pasillo, a través de la impecable lámina de cristal. Mr. Davis estaba al teléfono, su expresión serena pero intensa, la mandíbula ligeramente apretada. Hablaba en voz baja, con un tono de autoridad que se percibía incluso a través del doble aislamiento del cristal. Sus gestos eran mínimos, casi imperceptibles, pero cada uno parecía mover montañas invisibles en el entramado financiero que él dominaba. Anotaba algo en una pequeña libreta de cuero. Social pressure. Los asistentes de Mr. Davis pasaban apurados, sus rostros tensos con la urgencia, sus tabletas brillantes en mano. Había una energía palpable de actividad febril y estratégica a su alrededor. Yo era un intruso silencioso en ese torbellino de poder, sintiéndome insignificante, un mero observador en un juego de gigantes. Emotional beat. Me sentí pequeño. Mi propio proyecto, mi sueño, parecía una mota de polvo en el universo financiero de Davis. ¿Qué podría hacer él realmente por mí? Un joven con apenas recursos. ¿Era todo esto una farsa? ¿Un simple gesto de caridad que terminaría en nada? La esperanza y la incredulidad, el cinismo y el deseo luchaban violentamente dentro de mí. Una parte de mí quería creer, desesperadamente. Tis. Escuché una frase suelta al pasar junto a un asistente de Mr. Davis que salía de la sala, con prisa pero sin perder la compostura. La evaluación es crucial y la debida diligencia debe ser impecable antes de la operación de adquisición. ¿Operación de adquisición? ¿De qué hablaban? ¿Qué empresa? Mi corazón dio un vuelco. Música. Tensión creciente. Tonos orquestales bajos, insinuando algo grande. Place. Mi pequeño apartamento. La luz del sol de la tarde filtrándose con una pesadez melancólica por la ventana, revelando el polvo en el aire. Action. Los correos de respuesta negativa se acumulaban en mi bandeja de entrada, como una avalancha silenciosa. Cada uno un clavo más en el ataúd de mis finanzas personales y mi moral. Un prestamista había retirado una oferta de financiación, citando riesgo elevado y perspectivas inciertas de mercado. Otros inversores potenciales se retractaban, citando la mala publicidad de la humillación en Omnicorp. Social pressure. La soledad de mi hogar era abrumadora, pero la presión externa, las deudas que se acumulaban, los plazos que se acercaban, se sentían como muros que se cerraban lentamente a mi alrededor. El reflejo de mi agotamiento y mi angustia en el cristal de la ventana era el único testigo de mi desesperación silenciosa. Emotional beat. Cada notificación era un golpe directo al plexo solar. El desánimo amenazaba con devorarme por completo, con arrastrarme a la oscuridad. Recordé las horas, los sacrificios, las noches sin dormir, la fe ciega en mi idea. Era más que un proyecto. Era mi dignidad, mi futuro, el legado que quería construir. ¿Estaba destinado a fallar solo por el color de mi piel, por la ceguera deliberada y el prejuicio de otros? Una lágrima de frustración se deslizó por mi mejilla, pero la sequé con rabia, no con tristeza. Esto no podía ser el final. Tis. Mi teléfono vibró, sacándome de mi letargo de desesperación. Era un mensaje de Mr. Davis. Mantén todos tus registros financieros. Cada gasto, cada rechazo formal. No los borres ni los ignores. Serán importantes, más de lo que crees. Una orden extraña, un hilo tenue y misterioso que se aferraba a un plan que aún no se revelaba. SFX
teclas de ordenador, un tono de notificación de email frustrante y repetitivo. Place. Un discreto café de esquina, lejos del bullicio frenético del centro financiero, susurrando conversaciones y el aroma a café recién molido. Action. Mr. Davis me esperaba en una mesa apartada. Pidió un café negro, sin azúcar, sin concesiones. Su mirada era penetrante, mientras me entregaba una carpeta gruesa, pesada, de color crema. «Necesito que recopiles información, joven», dijo, su voz tranquila pero firme. Todo sobre Omnicorp, sus directivos, sus accionistas, sus finanzas detalladas, sus proyectos recientes, cualquier litigio pasado o presente, pero hazlo discretamente, que nadie sepa por qué ni para quién. Social pressure. El murmullo de las conversaciones de otros clientes, el tintineo de las tazas y los platos, la vida cotidiana de la ciudad seguía su curso, ajena a la gravedad de nuestra conversación. Éramos dos figuras en un tablero de ajedrez gigante, cada uno moviendo piezas que nadie más podía ver. Sentía las miradas curiosas de un par de ancianas en la mesa de al lado, intentando descifrar nuestra discreta intensidad. Emotional beat. Mi mente corría salvajemente. ¿Investigar a Omnicorp? ¿A la misma empresa que me acababa de humillar? Una ráfaga de adrenalina caliente me recorrió. Mi confusión se mezcló con una punzada de esperanza, cautelosa pero insistente. ¿Estaba Mr. Davis preparando algo grandioso? ¿O solo intentaba mantenerme ocupado para distraerme de la derrota? Sentí una mezcla de miedo, excitación y una creciente fe. No tenía otra opción. Tenía que confiar en él. Esta era mi única y última oportunidad de luchar. Tis. Los grandes árboles tienen raíces profundas, murmuró Davis, sus ojos fijos en los míos. Pero incluso el roble más fuerte puede ser derribado si se le ataca en el lugar correcto, en el momento preciso. Pronto ellos lo entenderán, y tú también. La carpeta en mis manos se sentía pesada, no solo por el papel, sino por el peso de un futuro incierto y una venganza que empezaba a gestarse en las sombras. Ambiente. Sonidos suaves de cafetería. Música de fondo casi imperceptible. El susurro de las máquinas de café. Place. La imponente biblioteca pública de la ciudad, entre los estantes polvorientos de libros centenarios que prometían conocimiento y verdades olvidadas, y las filas de ordenadores modernos. Action. Me sumergí en la tarea que Davis me había encomendado con una disciplina feroz. Horas, luego días, pasaron frente al ordenador, los ojos secos y la mente exhausta, buscando, analizando, construyendo meticulosamente un perfil exhaustivo de Omnicorp. Cada informe anual, cada nota de prensa corporativa, cada artículo de análisis financiero se convirtió en una pieza vital del complejo rompecabezas. Hice copias de todo, tal como me había instruido. Social pressure. La gente pasaba a mi lado, absorta en sus propias lecturas, en sus propias búsquedas. Eran testigos silenciosos de mi obstinada búsqueda, de mi lucha privada, sin entender la profundidad de lo que estaba en juego. La bibliotecaria me miró con una sonrisa amable al cerrar, ajena a la guerra silenciosa que yo libraba en las entrañas de los datos. Emotional beat. El cansancio me invadía hasta los huesos, pero la sed de mínimo de tientofón, conocimiento, de verdad, era más fuerte. Cada dato que encontraba, cada pequeña inconsistencia en sus balances, cada línea oculta en sus informes, alimentaba una determinación fría y calculadora. No era pura venganza lo que me movía, sino una profunda convicción de justicia. La información era mi arma, y yo la estaba afilando con cada clic del ratón. Sentí que no estaba solo en esto, que Davis tenía un plan, y yo, por primera vez, era una parte activa e integral de él. Tis.
Descubrí una mención a un antiguo litigio de patentes de Omnicorp, archivado hace años en una jurisdicción lejana, que parecía haber desaparecido misteriosamente de los registros públicos más accesibles. Algo se agitó en mi mente. ¿Un cabo suelto? ¿Una debilidad enterrada? El archivo del caso era incompleto, pero el título por sí solo ya me daba escalofríos. SFX, páginas pasando, clic de ratón constante, el silencio profundo de la biblioteca, solo roto por el suave zumbido de los ordenadores. Plex. Mi escritorio en casa, tarde en la noche, con la ciudad durmiendo y las luces de los rascacielos brillando como estrellas distantes. Mi taza de café vacía era la única compañía. Action. La pantalla de mi ordenador proyectaba un brillo azulado y fantasmal sobre mi rostro exhausto. A mi alrededor, una pila de documentos, notas escritas a mano y mapas conceptuales de Omnicorp. Mr. Davis no había prometido nada explícito. Solo me había dado una tarea monumental y una mirada de profunda, inquebrantable convicción. Social pressure. La noche era mi única compañera. No había nadie para juzgarme, nadie para ver mis momentos de duda, mi agotamiento físico y mental, solo la inmensa responsabilidad de lo que me había sido confiado. La ventana abierta dejaba entrar el sonido lejano de una sirena, un recordatorio de que el mundo seguía girando, ajeno a mi cruzada. Emotional Beat. Sentí el peso de su confianza, sí, pero también la duda punzante. ¿Era esto un camino hacia la victoria o hacia una humillación aún mayor, más pública y devastadora? ¿Podría una sola persona, incluso con el poder de Davis, derribar una corporación tan arraigada? Cerré los ojos, respirando profundamente, el aroma a papel y café rancio, llenando mis fosas nasales. No importaba. Había sido ignorado, denigrado. Ahora, si había una mínima, ínfima posibilidad de luchar por lo que era justo, la tomaría. Por mí, por mi idea, por todos los que habían sido silenciados y descartados. Tis. Una imagen mental de la fría sonrisa complaciente del director de Omnicorp apareció en mi mente. Un fantasma que me perseguía. Luego, superponiéndose a ella, la imagen serena, calculadora y poderosa de Mr. Davis. Un juego de ajedrez complejo se estaba desarrollando en las sombras, y yo era un peón que lentamente empezaba a aprender a moverse con astucia. La próxima jugada sería crucial, y yo estaría listo. La calma antes de la tormenta. Música, tensión creciente, notas de piano melancólicas y cuerdas graves. Narración. Dejé la cafetería. El aroma a café quemado se aferraba a mi ropa, pero en mi mente solo quedaba la imagen de sus rostros, distorsionados por la humillación. William me había dicho que la paciencia era una virtud, que la justicia, cuando llegaba, lo hacía con la fuerza de un tsunami. Y el tsunami apenas estaba empezando a formar sus olas. Ambiente, sonido de oficina en ebullición, murmullos, teléfonos. Narración. Unas horas después, el socio principal, el que me había mirado con tanto desprecio, estaba en su oficina. Lo sé, porque el informe de William era sorprendentemente detallado. Cena. Plano cerrado en un teléfono vibrando sobre un escritorio de caoba. Narración. Su teléfono vibró. Una llamada inesperada. Lo vi en mi mente. Vívido. Su expresión relajada desvaneciéndose. La mano le tembló al responder. La secretaria entró con su café de la mañana. Un gesto rutinario. Lo dejó sobre el escritorio y vio cómo su jefe palidecía. Otros socios, que pasaban por el pasillo, se detuvieron. Murmullos, preguntas silenciosas. SFX, tonos de teléfono, voz tensa y distante. Narración. La voz al otro lado de la línea hablaba de irregularidades. Una palabra fría, técnica, una palabra que, para ellos, sencillamente no existía. Hasta ahora. El escalofrío que sentí
no era de placer. Era el frío cálculo de la justicia, viéndolos en el ojo de la tormenta que ellos mismos habían invocado. Su mundo empezaba a tambalearse. Música, sonido de cuerda tensa, bajo sostenido. Narración. La siguiente escena se desarrolló en el restaurante de lujo donde solían celebrar sus victorias, el mismo lugar donde, supongo, habían brindado por mi fracaso. William y yo estábamos en una mesa discreta, lejos observando. Ambiente, ruido de restaurante, copas chocando, risas contenidas. Narración. Su almuerzo, que debería haber sido un ruidoso festejo, se había transformado en un murmullo ansioso. Sus risas forzadas resonaban, huecas. Hablaban de malas noticias, de pérdidas inesperadas. El camarero, que siempre los había tratado con deferencia servil, ahora parecía distante, casi desinteresado. William me hizo una señal discreta con la cabeza. El sabor de mi vino, un Rioja que en otro contexto hubiera sido solo eso, ahora era néctar. Observar su desesperación era complejo. No era alegría, era la comprobación de que el tablero se movía. Alguien, en otra mesa, mencionó algo sobre ese inversor misterioso. Una frase al aire, sin peso aparente, todavía. Silencio. Narración. La televisión, en la sala VIP del aeropuerto, transmitía las noticias económicas. Yo estaba allí, esperando un vuelo que William había organizado para mí. Ambiente, ruido de aeropuerto distante. Luego, el sonido claro de una voz de presentador de noticias. Narración. El presentador, con su gravedad habitual, anunció la noticia. Una fuerte caída en las acciones de la empresa de mis antagonistas. Hablaba de cambios bruscos y un mercado volátil. Otros ejecutivos trajeados miraban la pantalla con preocupación. Algunos hacían llamadas, sus voces bajas y urgentes. Mi corazón latía con fuerza. Cada punto que perdían en la bolsa era un fragmento de su poder que se desvanecía. Recordé sus risas, su desdén, su seguridad de que eran intocables. Y ahora, el presentador añadió, casi como un dato trivial, que los analistas no descartaban una posible intervención externa masiva. Nadie a mi alrededor pareció entender la magnitud de esa frase. Yo sí. Música, un solo de violonchelo, lúgubre y reflexivo. Narración. Volví a mi apartamento. Un paquete me esperaba en la puerta. Dentro, un informe confidencial que William había enviado. SFX. Sonido de papel, siendo desdoblado. Páginas que se pasan. Narración. Detallaba las irregularidades que habían descubierto. Fraude, estafa, contratos inflados. Mis manos temblaban al pasar las páginas. No era venganza, era la verdad, expuesta. La pesada carga de la hipocresía que ellos portaban, ahora visible. Una rabia fría me invadía, una rabia que me impulsaba a seguir adelante. Adjunta, una nota de William, escrita a mano. «Prepárate», decía. El siguiente paso es público y personal. Ambiente. Silencio de oficina por la noche. Solo el tic-tac de un reloj. Narración. Esa noche me reuní con William en su oficina. Todo estaba en penumbra. Solo la luz de una lámpara iluminaba un gran mapa mental que había desplegado sobre su mesa. Cena. Plano general de William y Marcus frente al mapa mental, lleno de notas y flechas. Narración. Nombres, flechas, cifras. Me mostró la intrincada estructura de la adquisición, cómo cada movimiento que había iniciado se conectaba, como una red de araña invisible que se tensaba alrededor de su presa. Me sentía abrumado. La escala de su operación. Él no solo quería justicia, quería rehacer el tablero. Una mezcla de temor y profunda gratitud. Por primera vez entendí el verdadero alcance de lo que William estaba haciendo. No era solo por mí. Era una declaración. Música. Cuerdas dramáticas y de suspense. Narración. Ahora, Marcus, dijo William,
mirándome a los ojos. La determinación en su voz era palpable. Es hora de que sepas cómo se siente estar del otro lado de la mesa de negociación, la mesa que ellos no sabían que yo ya había comprado. Me indicó un punto en el mapa, un nombre, una fecha. Era el día en que todo lo que ellos pensaban que poseían se convertiría en cenizas. Y yo, por primera vez, estaría en el centro de la escena, no como víctima, sino como testigo de su caída. El siguiente paso me llevaría a la sala de juntas, donde todo había empezado, pero esta vez yo no estaría pidiendo nada. Estaría observando cómo lo perdían todo. Música, intensa, de suspense, pero con un toque de resolución inminente. Nunca subestimes el poder de un hombre con una visión y con los recursos para llevarla a cabo. Aquel día, el señor Davis no solo compró una firma, compró un futuro, compró la oportunidad de reescribir una historia de injusticia. Y mi historia. Cena. Vista aérea de un distrito financiero, nubes bajas. El viento helado de la justicia empezaba a soplar sobre los cimientos de aquella corporación. Yo lo sentía. Lo veían los demás. EFX. Sonido de notificaciones de correo electrónico en cascada, de teléfonos sonando sin parar. Microescena 1. Place. La elegante oficina de Christopher Vance, uno de los socios principales que me humilló en la presentación. Acción. Vance, antes impoluto, está despeinado. Su corbata está floja. Sostiene un teléfono contra su oreja, su rostro pálido y sudoroso. Su mirada está clavada en la pantalla de su ordenador, que muestra un correo electrónico oficial. Social Pressure. Su secretaria, que siempre había sido un muro impenetrable, ahora parecía una estatua de sal. Los pasillos murmuraban. El miedo se había vuelto palpable. Nadie se atrevía a cruzar la mirada con Vance, ni siquiera a pasar cerca de su puerta. Todos sabían. Era el primer dominó. Emotional Bet. Lo vi a través del cristal de su oficina, mientras caminaba por el pasillo. La sensación en mi pecho no era de triunfo, no del todo. Era una mezcla extraña, una punzada de... ¿lástima? No. Era la certeza de que la rueda, por fin, estaba girando. Recordé sus ojos, llenos de esa altivez que me había perforado el alma. Sus palabras. Demasiado inexperto, demasiado arriesgado. Y ahora era él quien se tambaleaba al borde del abismo. No deseaba su caída personal, solo la reparación de la injusticia. Atis. Al pasar, un joven mensajero con una pila de carpetas me susurró algo que no pude oír del todo, pero el nombre señor Davis y la frase limpieza a fondo resonaron en el aire, como un eco de lo inevitable. Ambiente, murmullos amortiguados, tensión en el aire. Microescena 2. Place. Un exclusivo restaurante en el centro de la ciudad, donde los acuerdos se cerraban con copas de caro Borgoña. Acción, Christopher Vance, la señora Albright, la mujer que se rió de mis ideas, y otros dos socios estaban sentados en una mesa apartada. Las botellas de vino ya estaban vacías. Sus rostros, sin embargo, no mostraban la alegría habitual de una noche de negocios exitosa. Estaban marcados por la ansiedad. Discutían en voz baja, con gestos frenéticos, a veces llevándose las manos a la cabeza. Social Pressure. El maitre, un hombre que antes los reverenciaba, ahora los miraba con una frialdad casi despectiva. Los otros comensales, discretos en sus conversaciones, no podían evitar echarles vistazos furtivos. Los rumores de la adquisición eran un reguero de pólvora, y sus nombres ya circulaban como los primeros en caer. Su reputación se desmoronaba ante los ojos de su propio círculo. Emotional Beat estaba allí con el señor Davis y su equipo legal en una mesa adyacente. Una coincidencia, o quizás no.
Mis ojos se encontraron brevemente con los de la señora Albright. Por un instante vi algo más que su habitual desdén. Vi miedo. Ella apartó la mirada rápidamente. Mi estómago se revolvió. Era incómodo ser testigo de su desgracia, incluso si era merecida. Las palabras de Vance sobre mi falta de peso y la risa de Albright se reprodujeron en mi mente. Esa noche, el peso lo llevaban ellos, y era una carga insoportable. Atis. Escuché a Vance decir con voz ronca: el nuevo dueño no tiene piedad con la deshonestidad. La palabra deshonestidad me taladró el cerebro. ¿Sabrían la verdadera razón detrás de todo? Silencio. Microescena. 3. Plaz. La sala de juntas principal de la que ahora era la antigua firma. Acción. El señor Davis no estaba presente físicamente. En su lugar, un representante suyo, una mujer de negocios formidable con un semblante de acero, presidía la reunión. Proyectaba diapositivas que delineaban la nueva estructura de la empresa. Las palabras meritocracia, inclusión, transparencia y cultura de respeto se repetían con insistencia. La firma, tal como la conocían, había muerto. Una nueva entidad nacía de sus cenizas. Social pressure. La sala estaba llena de empleados de todos los niveles. Algunos, los que habían sido leales a la vieja guardia, tenían rostros de piedra, sus brazos cruzados en señal de desafío mudo. Otros, los que quizás habían sentido la opresión, tenían una chispa de esperanza en sus ojos. El ambiente era un campo de batalla silencioso, de expectativas encontradas. Todos eran conscientes de que sus carreras, sus vidas, estaban en juego. Emocional Beat. Estaba sentado en la tercera fila, como observador. Un rol nuevo, incierto. Había una punzada de alivio al ver que las bases de la injusticia se desmantelaban, pero también una inmensa presión. Ahora, las expectativas eran altas. Mi humillación, lejos de ser un peso muerto, se había convertido en un motor silencioso, un recordatorio constante de lo que estaba en juego, de lo que significaba el verdadero valor. Mis ideas, mis sueños, ahora estaban en un terreno fértil, pero ¿estaría a la altura? Atis. La representante del señor Davis, antes de concluir, hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en mí, solo un instante, casi imperceptible. Una sutil inclinación de cabeza, un gesto que solo yo, quizás, comprendí. El plan seguía su curso, y yo era parte de él. Música, baja en volumen, melancólica pero con un hilo de esperanza. Microescena 4. Place, un pasillo secundario, poco transitado, en lo que quedaba de la oficina de ventas. Acción. La señora Albright estaba allí, sola. Empacaba sus objetos personales en una caja de cartón. Fotografías familiares, un pequeño trofeo. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos. Su postura encorvada. Era una figura desolada, una sombra de la mujer altiva que había sido. Social pressure. El pasillo estaba casi vacío. Solo unos pocos empleados pasaban, apresurándose, evitando el contacto visual. El silencio era denso, sofocante. La vergüenza que emanaba de ella era casi un ente físico, palpable en el aire. Era el final de su era. Emotional Beat. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. No hubo sorpresa en los míos, ni tampoco un falso aire de superioridad. Solo una tranquila constatación. En los suyos, sin embargo, vi un abismo de derrota y quizás un destello de arrepentimiento. Esa punzada, que había sentido antes, regresó, pero fue fugaz. Recordé su risa, el desdén en su voz cuando me interrumpió, cuando minimizó mis ideas. Ella había pisoteado mi dignidad. Esta era la consecuencia. Una lección brutal, no para mi disfrute, sino para la memoria de lo que nunca debería repetirse. Atis. Ella
Rápidamente desvió la mirada, con un gesto de dolor en su rostro, como si al verme la realidad de su caída se volviera aún más insoportable. No me reconoció, pero la vergüenza le quemó el rostro. SFX. Sonido distante de una sirena de policía. Luego se desvanece. Microescena 5. Plath. La nueva oficina temporal del señor Davis, dentro de la firma recién adquirida. Era espaciosa, moderna, pero aún con el olor a papel de la transición. Acción. El señor Davis estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba. A su lado, dos abogados de su equipo, con rostros serios y carpetas gruesas. La conversación era concisa, profesional. Hablaban de irregularidades financieras y mala praxis que habían salido a la luz durante la auditoría de adquisición. No era solo la discriminación lo que se juzgaba. Había más, mucho más. Social pressure. La atmósfera era de una seriedad absoluta. Cada palabra, cada gesto llevaba el peso de las consecuencias legales. Eran decisiones que afectarían vidas, reputaciones, patrimonios. Era la justicia en su forma más fría y calculada, la que operaba fuera de las emociones. Emocional Beat. Escuché en silencio, sintiendo una mezcla de asombro y de alivio helado. Esto iba más allá de lo que yo había imaginado. No era solo una cuestión de despidos. La justicia poética ahora tenía un componente legal, irrevocable. Las malas acciones, el comportamiento poco ético, la discriminación velada, todo salía a la luz. Y tendría un precio. Sentí una ola de satisfacción, no por el daño ajeno, sino por la rectificación. Mi proyecto, mi idea, ahora serían juzgados por su mérito, no por el color de mi piel. Atis, el señor Davis me miró con una expresión que era a la vez de determinación y de algo más cálido. Tu proyecto, dijo, se está revisando con la seriedad y el rigor que siempre mereció. Verás resultados muy pronto. Mi corazón dio un vuelco. Final estaba cerca, pero no como lo había imaginado. Montaje. Imágenes rápidas de documentos firmándose, titulares de prensa difusos sobre cambios corporativos, una oficina vacía con cajas. Microescena 6, final de la parte 7. Place, mi pequeño apartamento, la misma cocina donde había pasado incontables noches trabajando en mi proyecto. Acción. Sostuve mi teléfono, mirando la pantalla. Era un correo electrónico. La dirección del remitente era oficial, de la nueva empresa. Me invitaba a una reunión crucial a primera hora de la mañana siguiente. El asunto, discusión de futuro y propuesta estratégica. No decía tu proyecto, decía futuro y propuesta estratégica. Social pressure, solo yo en la quietud de mi espacio. La luz de la luna filtrándose por la ventana. El silencio era casi ensordecedor, roto solo por los latidos de mi propio corazón. No había nadie más para juzgar, para presenciar este momento de trascendencia. Emocional Beat. Me senté en el taburete de mi cocina, el mismo donde tantas veces había dudado, donde la frustración me había abrumado. Mis manos temblaban ligeramente. La humillación se había transformado, sí, pero el camino no había terminado. Este era el precipicio, el momento de la verdad. Una mezcla de anticipación febril, un nerviosismo punzante y una determinación renovada me invadió. Me había preparado para este momento toda mi vida, incluso cuando no sabía que lo hacía. La pregunta no era si mi proyecto era bueno, sino si yo lo era. Si era capaz de asumir el peso de esta oportunidad, si estaba listo para el futuro que ahora se abría ante mí. Atis. La decisión no era solo sobre mi proyecto, era sobre mi vida, sobre todo lo que había soportado. Mañana lo sabría todo. ¿Estoy listo para esto? ¿Estoy listo para ser más que solo un hombre que fue humillado? Música.
El volumen sube, anticipatoria, con una nota de incertidumbre y esperanza. Termina abruptamente. Música. Tensión dramática, luego solemne, juzgado. El aire era denso, lleno de expectación y nervios. La sala, un hervidero de miradas curiosas. Prensa, abogados, público. Mi familia se sentó en primera fila, sus ojos fijos en mí, luego en los acusados. Habían perdido su brillo arrogante, su piel pálida, sus posturas encorvadas. Ya no eran los depredadores, eran las presas. Cena. El fiscal presenta pruebas en una pantalla grande. Fotos del evento, correos electrónicos. Los acusados se miran entre sí, nerviosos. El fiscal hablaba. Cada palabra era un puñal. Recordaba el día, la humillación, cada gesto de desprecio, cada risa contenida. Yo escuchaba mi propia voz en las grabaciones, mi proyecto, mis sueños, hechos trizas en segundos. Sentí la punzada otra vez, pero esta vez no era solo dolor, era una rabia fría, convertida en resolución. SFX, golpes de martillo ocasionales del juez, susurros de la multitud. Vi sus caras cuando mostraron los correos, la correspondencia interna, las instrucciones para manejar mi propuesta, para minimizar el riesgo. El riesgo, claro, era yo, mi presencia, mi color, mi voz, un riesgo para su status quo, su mundo de privilegios ciegos. El juez los miraba con un ceño fruncido. La vergüenza era palpable, un hedor, pero aún así intentaron negarlo todo. Sus abogados, desesperados, recurrían a tecnicismos, mentiras, silencio. Recordé la mano de Mr. Henderson en mi hombro, su promesa silenciosa. La verdad siempre sale a la luz, y la justicia, aunque lenta, siempre llega. Hoy era ese día, el día en que sus cimientos se desmoronaban, piedra a piedra. Ya no podrían esconderse, la máscara había caído, y el mundo los veía. Música. Tensión dramática, con un matiz de solemnidad y final. Sala de reuniones corporativa. La misma sala donde me habían despreciado. Ahora, Mr. Henderson estaba al frente. A su lado, yo. No como invitado, ni como un intruso, sino como parte de la nueva dirección. Los rostros de los que se burlaron estaban allí, sentados en la mesa. Sus ojos, ahora vacíos, conocían su destino. La prensa llenaba la parte trasera de la sala. Cámaras, flashes, cada clic, un golpe de gracia. Cena. Mr. Henderson, con una expresión seria pero firme, anuncia una reestructuración profunda. Algunos empleados de la antigua dirección bajan la cabeza. Otros miran con una mezcla de resentimiento y resignación. Mr. Henderson no se anduvo con rodeos. La adquisición de esta compañía por parte de Henderson Holdings ha sido finalizada, y con ella una revisión completa de sus prácticas éticas y operacionales. Se ha encontrado una cultura de discriminación sistemática, y eso no será tolerado. Los despidos comenzaron, nombres, puestos, cada uno de los que participaron, los que rieron, los que consintieron, los que permanecieron en silencio, uno a uno fueron llamados, sus carreras pulverizadas, sus reputaciones hechas añicos. SFX, murmullos de la prensa, suspiros ahogados, de algunos empleados, un leve crujido de papel cuando se firman documentos. Uno de ellos, el que se había mofado de mi presentación, se puso de pie, sus ojos inyectados en sangre. «¡Esto es una venganza!», gritó. «Un ataque injustificado». Mr. Henderson lo miró, su voz tranquila, pero con un acero que cortaba el aire. «No es venganza, señor, es justicia. Y es una reestructuración necesaria para salvar lo que queda de una compañía corrupta». La seguridad lo escoltó fuera, sin resistencia, solo el eco de sus pasos. Y el silencio. Ambiente. El zumbido de los aires acondicionados, el crepitar de las cámaras, un ambiente de tensión contenida. Sentí un nudo en el estómago. No era alegría,
No era euforia, era una sensación agridulce. El dolor del pasado no desaparecía, pero la carga, esa pesada carga de impotencia, se levantaba. Sabía que el verdadero trabajo comenzaba ahora. No solo limpiar los escombros, sino construir algo nuevo, algo mejor, algo que fuera un faro, para otros, como yo, que soñaban. Música, inspiradora, con un toque de esperanza y determinación. Oficina recién renovada. Luz natural, vistas de la ciudad, una mesa de conferencias reluciente, en la pared un gran monitor. Mostraba mi proyecto, mi visión. Ahora, el corazón de la nueva empresa. Estaba al frente, junto a Mr. Henderson, un nuevo equipo, diversos, talentosos, mirándome con respeto, con curiosidad, con confianza. Mi voz era firme, clara. Cena. Marcus, visiblemente más seguro y empoderado, presenta su visión de la empresa. El equipo asiente, participativo. Mr. Henderson observa desde un lateral, con una sonrisa orgullosa. Este no es solo un negocio, dije. Es una oportunidad. Una oportunidad de innovar, de crear, de demostrar que la excelencia no tiene color, ni barreras. Nuestra cultura será de inclusión, de apoyo, de oportunidades para todos, sin importar de dónde vengan, solo hacia dónde quieren ir. Las palabras fluyeron, con convicción, con pasión, mis ideas, mis valores. Ahora eran los cimientos de una nueva era. SFX, aplausos suaves pero sinceros, un ambiente de colaboración y entusiasmo. Mr. Henderson asintió, me dio una palmada en la espalda. Él es el futuro, dijo a todos. Esta es la visión. Y juntos la haremos realidad. Sentí una punzada de gratitud hacia él, hacia el camino que me había traído hasta aquí. Un camino lleno de oscuridad, pero que ahora se abría a la luz. La cicatriz seguía ahí, un recordatorio de lo que fui, de lo que soporté, pero también de lo que soy capaz, de lo que hemos logrado. Montaje. Imágenes rápidas. Marcus trabajando en su nueva oficina. Reuniones con un equipo diverso. Sonrisas, colaboración, el logo de la nueva empresa brillando. El peso de la humillación se había transformado en un trampolín, en una motivación, no para buscar venganza, sino para construir, para levantar, para inspirar, para que nadie más tuviera que pasar por lo que yo pasé. Esa era mi promesa, mi nuevo propósito. Y Mr. Henderson, mi improbable aliado, era mi socio en esto. Música. Elevada, triunfante pero con resonancia emocional. Evento de la industria. Gala. Lujoso, brillante. Un salón lleno de la élite de la industria. Los mismos que años atrás me hubieran ignorado o juzgado en silencio. Ahora me veían. Realmente me veían. Estaba en el escenario, recibiendo un premio, el innovador del año, por mi proyecto, por la empresa que Mr. Henderson y yo habíamos transformado. Sus ojos seguían la estela de mi discurso. Cena. Marcus, impecablemente vestido, acepta el premio con dignidad y una sonrisa. Mr. Henderson lo aplaude con orgullo desde la primera fila. Cámaras, flashes, la multitud lo ovaciona. Este premio, dije. Mi voz resonaba con confianza. No es solo para mí. Es para todos los que han sido subestimados, para los que han sido rechazados, por su apariencia, por su origen, por cualquier cosa que los haga diferentes. Este es para ustedes, para decirles, no se rindan. Su valor es inherente, y su momento llegará. Vi algunos rostros en la multitud, antiguos socios de los culpables. Sus expresiones, una mezcla de sorpresa, respeto forzado y quizá un leve temor. Ellos también lo habían aprendido. La industria estaba cambiando, lenta, dolorosamente, pero cambiando. SFX, fuertes aplausos. La banda de la gala toca una melodía triunfal. Mr. Henderson subió al escenario. Me abrazó. La verdadera innovación, dijo mirando a la multitud.
no es solo tecnológica, es social. Es ver el potencial donde otros solo ven barreras. Y eso es lo que él nos ha enseñado. El brillo de los flashes, el peso del premio en mis manos, el orgullo en los ojos de Mr. Henderson, el alivio en mi corazón. Era el cierre de un capítulo, pero no el fin de la historia. La lucha seguía. La discriminación no desaparecería de la noche a la mañana, pero ahora tenía una plataforma, tenía una voz y tenía una prueba viviente de que la justicia, aunque tarde, puede ser gloriosa y que la dignidad, una vez restaurada, es inquebrantable. Este era solo el principio, de muchas más historias que contar, de muchos más puentes que construir, de muchos más prejuicios que derribar. Música, outro emocional e esperançador. Se essa história mexeu com você, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal. Comenta aqui embaixo. Você acha que eu devia contar a verdade naquele momento ou esperar? E se inscreve para não perder a próxima história, porque o que acontece depois muda tudo.